Muy buenos días y bendiciones para cada una de las personas que ya están conectadas en este encuentro que hemos preparado para el día de hoy. Quiero, antes de empezar en materia, quiero que nosotros entendamos acerca del curso que vamos a desarrollar y quizás algún esquema inicial de cómo vamos a abordar lo que es esta parte de Apocalipsis. Vamos a empezar, obviamente, hablando un poquito acerca de la introducción, de todo lo que son los aspectos generales del libro, pero entraremos de materia, ya que este es el tercer curso o cuarto curso de la serie de 5 de lo que es la parte de Apocalipsis. Recuerde que a este punto ya los candidatos, los estudiantes han participado de un curso que fue introductorio al Apocalipsis, luego de un segundo curso que fue básicamente lo que es el pensamiento teológico de Juan dentro de lo que es Apocalipsis. Hoy vamos a avanzar en este tercer encuentro que lleva por nombre Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Y habrá un último curso que tiene que ver básicamente con la parte de exégesis del Apocalipsis. De manera que de una u otra forma, cada uno de los participantes que se encuentran hoy ya tienen una base, unos requisitos previos para poder pues avanzar en, en este contenido que hemos preparado para el día de hoy. Vamos a iniciar con hablando, por supuesto, de lo que es la parte del propósito de Apocalipsis. Avanzaremos, por supuesto, a conocer lo que es la estructura desde el capítulo 1 hasta el epílogo, que es el último, los últimos versículos del capítulo 22. Vamos a hablar también acerca de esa estructura que caracteriza a cada una de estas cartas, 7 en particular, que fueron enviadas a las iglesias. Vamos a conocer acerca de esos mensajes, el contenido de esas cartas. Vamos a hacer un resumen de lo que es el capítulo 2 y el capítulo 3, donde se nos habla específicamente de las cartas, de las 7 cartas a las iglesias, o también de la carta dirigida a las 7 iglesias. Hablaremos, por supuesto, acerca de lo que son esas promesas hermosas de la escritura que se encuentran en el libro de Apocalipsis, cuando dice al que venciere. Vamos a entrar un poquito también a la parte de las bienaventuranzas. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es la descripción del trono de Dios y sus alrededores. Vamos a tratar, mediante el contenido de Apocalipsis, ver más o menos cómo es esa estructura alrededor de ese trono hermoso del cual está descrito desde el capítulo 1 en adelante de Apocalipsis. Vamos a hablar un poquito, no vamos a hablar de todos los números ni de todos los símbolos dentro de lo que es el contenido de Apocalipsis, porque es mucho, pero sí al menos del número 7, que ese es un número muy importante que nosotros necesitamos pues reconocer en sus distintas formas dentro de lo que es Apocalipsis. Hablaremos, por supuesto, un poquito acerca de esos eventos de tribulación sin entrar tanto en las escuelas de interpretación escatológica, porque estaríamos entonces entrando a la parte doctrinal, que no es el propósito de este curso, pero sí lo es conocer acerca de esos eventos de sellos, trompetas, copas. Y por supuesto hablaremos un poquito entonces acerca de lo que son estos seres eh, angélicos, esta creación angélica en sus distintas estructuras que se encuentran en el libro de Apocalipsis. Creo que eso es importante, por lo menos nosotros entender desde este momento, que hay una estructura importante que nosotros necesitamos conocer. Así que yo le doy las gracias a las personas que se están
conectando y que puedan escuchar desde el inicio el propósito por el cual nosotros hemos convocado el día de hoy a este curso de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. ¿Cómo empezamos? Lo primero que nosotros tenemos que entender es que Apocalipsis es un libro hermoso. Sí, es un libro hermoso donde Dios se le revela y también Dios le revela, en este caso, a Juan, los acontecimientos que están bien marcados, divididos en 3 etapas que vamos a analizar el día de hoy dentro del Apocalipsis. Este libro hermoso, como se los he dicho, inicia justamente dándonos la mejor definición de lo que es Apocalipsis, dándonos la definición más precisa que podemos nosotros comprender, y es la base para poder entonces nosotros tener una interpretación del contenido. Luego de ese propósito, avanza el capítulo 1 con la comisión que Dios en este caso hace al apóstol Juan. Luego que le da la comisión y le manda a escribir estas cartas a las 7 iglesias en ese momento, entonces el propósito es para saludarlas, pero sobre todo para despertarlas de la condición en la que ellas se encontraban. Eso es importante que entendamos cómo corre el libro de Apocalipsis. Inicia con el propósito, avanza hacia la comisión, delegando a Juan el escribir en 3 etapas o en 3 estructuras que vamos a analizar. Y luego que esa parte de que prepara, saluda, despierta a la iglesia de su condición, es que entonces observamos en los capítulos siguientes el comienzo, la forma como Dios trabaja con las naciones, escuche, y la iglesia está en paz. Y cierra los últimos capítulos, después de que todos estos eventos acontecen, cierra entonces con lo que es el regocijo en los cielos de los santos, de los redimidos que están contemplando al Rey de Reyes y Señor de Señores sentado en el trono de la Nueva Jerusalén. Una descripción hermosa del trono de Dios y de la Nueva Jerusalén. Este es el tercer curso, como les mencioné, de esta serie que estamos hablando de Apocalipsis. Primero hablamos de la introducción al Apocalipsis. Aquí abordamos un análisis general del libro, los análisis históricos, científicos, literarios, etcétera. Y todo fue de una forma general. Ese fue un curso introductorio. Luego hablamos de lo que es la teología juanina, específicamente del contenido teológico, del pensamiento teológico del apóstol Juan dentro del libro de Apocalipsis. Ahí fue que empezamos a ver un poco mejor la estructura, pero sobre todo el propósito de este segundo curso de la epístola juanina en Apocalipsis fue conocer el enfoque eclesiológico dentro de lo que es Apocalipsis. Hoy avanzaremos en este tercer encuentro, en este tercer curso de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, el cual tiene por objeto conocer la estructura interna, por supuesto, avanzar en ella, pero sobre todo las enseñanzas que se muestran dentro de cada una de esta estructura. Tenemos que conocer sobre los eventos mencionados dentro del contenido, pero sin pretender hacer un análisis exhaustivo de la parte doctrinal. ¿Por qué? Porque en el curso próximo del exégesis del Apocalipsis entraremos un poco más a esta parte, a esta sección, porque las escuelas de interpretación profética escatológica son muchas
y necesitaríamos un curso exclusivo únicamente para hablar de lo que es la parte doctrinal. De manera que este es el tercer curso para luego adentrarnos a lo que es la exégesis ya profunda, a la interpretación hermenéutica de lo que es el contenido del libro de Apocalipsis. Por supuesto, hay cursos adicionales que nos complementan el estudio de Apocalipsis, pero que no forman parte, vamos a decir, de esta competencia de estudio teológico, sino que son de competencia de estudio profético, de estudio escatológico. Por ejemplo, el curso de profecía, el curso de escatología bíblica. De manera que eso es importante desde ahora que nosotros entendamos cómo ha sido el desarrollo de los cursos anteriores referente a Apocalipsis, cuál va a ser la dinámica del curso de hoy y luego junto a los anteriores y a este será en la plataforma, el cimiento para poder enfrentar entonces lo que es la parte del exégesis, de la interpretación del libro exegético del libro de Apocalipsis. Antes de entrar a leer el capítulo 1 o quizás algunos versículos del capítulo 1, quisiera que leyéramos lo que dice la palabra en el libro de Efesios, capítulo 1, verso 5. Repito, Efesios, capítulo 1, verso 5 en adelante. Eso es importante que nosotros, déjenme abrir aquí para que tengamos aquí todos la Biblia. Usted puede, voy a necesitar que por favor me ayuden, que tengan siempre su Biblia a mano, porque la estaremos utilizando durante todo este tiempo. Así que si usted ya tiene su Biblia ahí conmigo, déjenme entonces avanzar un poquito aquí. Ya la tengo aquí en mi pantalla. Dice Efesios capítulo 1, verso 5 en adelante. ¿Por qué es importante leer esto? Para que entendamos el rol de la iglesia, de nosotros como hijos de Dios, hoy dentro del escenario de Apocalipsis. Dice Efesios capítulo 1, verso 5 en adelante, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con vosotros todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. No vamos a entrar aquí a toda la descripción de la intención del apóstol al enviar esta carta a Éfeso, pero me voy a enfocar en los últimos versículos, pero sí lo quiero leer en el contexto de lo que quiero enfatizar. Luego dice, para que el Dios, verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Eso es importante que nosotros subrayemos, que esas oraciones del apóstol eran para que abundase en la iglesia el espíritu de sabiduría. Recuerde que una cosa es el conocimiento y otra cosa es la sabiduría. Hay personas que pueden tener mucho conocimiento, pero ser poco sabios. Cuando usted aplica el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios en su conocimiento, entonces usted está empezando a ser una persona sabia. Porque si nosotros simplemente tomamos el conocimiento y lo aplicamos de cualquier forma, entonces no estamos siendo sabios, simplemente estamos siendo personas que nos dejamos llevar por nuestros pensamientos. Necesitamos de la guía del Espíritu para que el conocimiento pueda darnos la sabiduría necesaria. Pero lo más importante dice de la revelación en el conocimiento de Él. ¿Quién es Él? En la revelación del conocimiento del Señor, de Jesucristo. Eso es importante. Para eso era que el apóstol rogaba, intercedía, hacía oraciones, para que la iglesia tuviese revelación, tuviese conocimiento, pero del Señor. Y luego continúa el libro de Efesios. Vamos a bajar un poquito al verso 22 y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Note, el Señor en su triunfo, en su gloria, en su victoria, sometió todas las cosas bajo sus pies. Esto
es importante que entendamos. Pero también tenemos que entender lo que sigue, que es ahí donde a veces nosotros no adoptamos nuestra correcta posición, nuestra verdadera autoridad. No ejercemos el rol con autoridad que ya fue delegada. Una vez que el Señor dice, sometió todas las cosas bajo sus pies, verso 22, estamos leyendo, dice, y lo dio por cabeza, escuche, sobre todas las cosas a la iglesia. Esto es importante. Eso es lo que me da a mí la correcta posición. Eso es lo que debe de darnos a nosotros nuestra correcta postura ante las situaciones diarias que vivimos. Entendiendo que el Señor venció, entendiendo que el Señor no solamente resucitó, fue glorificado, fue exaltado y también que sometió todas las cosas bajo sus pies, sino que ahora dice que se lo dio por cabeza todas las cosas a la iglesia. Por eso cuando vamos a Mateo capítulo 28, observamos que en la gran comisión o en la comisión única que el Señor le da a sus discípulos, a sus apóstoles, ¿cuál fue? Para que toda la autoridad que él ahora había tomado, ahora se las entregaba. ¿Para qué? Para que ellos pudieran ir, bautizar, predicar, discipular, etcétera, extender el evangelio, pero con la autoridad que ya él había tomado y se las entrega a ellos. Por eso es que nosotros tenemos que entender que esto nos da a nosotros una correcta posición, una correcta postura, que ahora las cosas que el Señor sometió bajo sus pies, lo ha dado por cabeza, escuche, sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, porque algunas personas podrían decir, bueno, pero se lo dio a la iglesia, no me lo dio a mí. Quizás no han entendido que nosotros somos la iglesia. Usted y cada uno de los hijos de Dios es la iglesia, que cuando se juntan, que cuando se unen, ¿qué sucede? Se une en un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Pero para que no quedase ninguna duda de que una vez que el Señor toma las cosas en sujeción, las somete bajo sus pies y se lo da a la iglesia, que ya deberíamos de entender que somos nosotros, dice el verso 23, la cual es su cuerpo, para que no quede ningún lugar a duda. Quizás algunas personas dicen, ¿seré yo la iglesia? Ah, pero ahora dice que también se lo es al cuerpo. Entonces, qué importante que entendamos nosotros esto. A veces nosotros pensamos que el Señor se quedó con las cosas que él logró. No, él dice que se hizo pobre para enriquecernos. Escuchen. Y todo lo que él tuvo que renunciar fue para que nosotros pudiésemos apropiarnos de ella. Y ahora podemos observar que luego de la obra y la victoria en la cruz, donde dice que tuvo que triunfar en la cruz sobre todo principado, potestades, etcétera. Luego que recupera la autoridad, todo lo que se había perdido allá por una mala decisión en el huerto, que él logra recuperar en la cruz mediante su obra, su sacrificio voluntario, inmaculado, somete todo ahora bajo sus pies, se lo da a la iglesia, que somos nosotros, y sigue diciendo el verso 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. ¿Por qué es importante iniciar con este versículo? Para que entendamos que tenemos una postura, tenemos una correcta posición delante de Dios y delante del mundo. Nosotros tenemos la autoridad que Dios ya nos dio a nosotros. Y eso que él sometió bajo sus pies, todo lo que él sometió, ahora está en nosotros para que podamos ejercer y caminar en ella. ¿Qué es teología? Escuche, ¿qué es teología? Pareciera un término tan sencillo de definir. ¿Qué es teología?
hasta el día de hoy, algunas personas todavía no han, vamos a decir, profundizado en la definición o en la correcta interpretación de lo que es la teología. ¿Por qué? Porque conocemos que etimológicamente la palabra teología, pues proviene, ¿verdad?, de los griegos, el genitivo teos, que sabemos que es Dios, y del nominativo logos, logía, que es estudio, que es razonamiento. Teos y logos. Dios y estudio. Por lo cual, etimológicamente, la definición de teología sería el estudio de Dios. Y quizás algunas personas pudieran decir, es el discurso, es el tratado del estudio de Dios. Aunque las dos definiciones aparentemente son correctas. ¿Por qué? Porque nos proveen un acercamiento correcto a lo que es teología. Escuchen, esta definición etimológica de que teos y logía, estudio de Dios, nos provee simplemente un acercamiento correcto a la correcta definición de teología. Esto mismo ocurre no solamente cuando usted analiza las palabras etimológicamente como teología, filosofía y otras ciencias, disciplinas y artes. Cuando usted estudia algunas definiciones etimológicamente, como que el concepto solamente nos acerca al concepto. ¿Por qué hago esta mención? Porque escuche, se puede estudiar a Dios, porque teos, logos, es el estudio de Dios. Entonces, ¿por qué simplemente esos conceptos son un acercamiento? Porque nadie puede estudiar a Dios. Ahora, si alguna persona responde que sí, teología es el estudio de Dios, surge ahora una interrogante mayor. ¿Cómo podemos estudiar a Dios? ¿Cómo podemos medir a Dios? ¿Cómo podemos pesar a Dios? ¿Cómo podemos contener a Dios para poderle ver, observar, analizar, aplicar un método de investigación? Se da cuenta que si nos vamos con la definición etimológica de que teos, logos, es el estudio de Dios o el discurso o tratado de Dios, nos quedamos cortos con lo que es teología. Ahora, simplemente nos provee un acercamiento. Cuando vamos entonces al diccionario Strong, encontramos que apocalipsis en el griego es revelación, es manifestación. Entonces, ahora tenemos una definición según el diccionario Strong, que todo el mundo nosotros conocemos, que es donde se encuentran las palabras en el original. En este caso, el griego. Y la palabra apocalipsis proviene del griego apocolupsis, apocalipsis, apocalipsis, que es revelación, que es manifestación. Entonces, antes de empezar a colocar en orden la correcta definición de teología, quiero que observemos tanto que el libro de Romanos, por ejemplo, en Gálatas, en otras partes de la escritura, se nos manda a que tenemos que tener nosotros revelación. Ya lo vimos en Efesios, revelación de él, porque en su Biblia me imagino que aparece él con un acento mayúsculo refiriéndose al Señor. Pero miremos otro ejemplo. Por ejemplo, vayámonos a Gálatas 1:12. Déjenme abrir aquí Gálatas 1:12. ¿Están conmigo aquí ustedes? Gálatas 1:12. ¿Están conmigo? Ok. Amén. Ok, Amén, perfecto. No, si quieren, no tiene que activar su micrófono, solamente amén. colóqueme una reacción en su pantalla con su manito y yo voy a saber que usted está captando lo que le estoy diciendo. Mire, estamos entrando ahorita en lo que es la introducción y las generalidades, porque es importante esta base. Mire lo que dice Gálatas 1:12, porque yo ni recibí ni aprendí de hombre, dice el apóstol, sino que por revelación de Jesucristo. Pablo, en esta carta, en este epístolo a los Gálatas, les está diciendo lo que yo aprendí,
Lo que yo recibí, no lo recibí de nadie, de ningún hombre. Me lo reveló. Apocalipsis. Me lo reveló. Se me manifestó Jesucristo mismo. Y así, por ejemplo, podemos ir, por ejemplo, a Romanos 16:25, rápido, solo para que observemos esta otra cita. Romanos 6, 16, 25, 16, 25. Mira lo que dice aquí. Y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos. Note, algo que ha estado oculto desde tiempos eternos se revela. Apocalipsis se manifiesta. Se le manifestó a él. Entonces, note, eso es Apocalipsis, una revelación, algo que se manifiesta, que estaba oculto. Por ahí, por otras personas dicen que es quitar el velo, quitar la venda, etcétera, etcétera, dependiendo de los diccionarios bíblicos que usted pueda consultar. Pero en síntesis, la palabra Apocalipsis proviene del griego apocalipsis, que es revelación, que es manifestación. Entonces, una vez que conocimos acerca de la definición etimológica, teos y logos, la definición del Strong de la palabra en griego apocalipsis, entonces podemos ahora empezar a colocar un fundamento correcto de lo que es teología. Teología es la revelación, ¿verdad? Es la revelación progresiva de Dios. Ahí entonces tenemos que entender que no estudiamos a Dios, sino estudiamos su revelación. Eso es el concepto que nosotros tenemos que entender, que teología no es el estudio de Dios, sino de la revelación de Dios, de la revelación de Dios. Entonces, entendiendo que es teología, ahora sí podemos entender lo que es Apocalipsis. Porque de ese concepto que nosotros tengamos de lo que es Apocalipsis, entonces nosotros podemos interpretar o encaminarnos a la interpretación del contenido del libro de Apocalipsis. Apocalipsis, según capítulo 1, verso 1, vamos a ir, lo dice de esta forma. Capítulo 1, verso 1, Apocalipsis, verso 1 del capítulo 1. Dice, la revelación de Jesucristo. Escuche, increíblemente, la mejor definición que nosotros podemos entender de Apocalipsis la encontramos justamente en el capítulo 1, verso 1. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Es la revelación de Jesucristo que se escribió para sus siervos, para nosotros. Y Apocalipsis es el clímax de la revelación de Dios para toda su creación. Es el clímax. Eso sería una definición acertada. El estudio de la revelación de Dios, por supuesto, y de la forma como Él, el Señor Dios, se relaciona con toda su creación. Es la forma como Dios se revela a nosotros en el Apocalipsis mediante la persona de Jesucristo. Esto es importante que entendamos sobre Apocalipsis, porque si no entendemos este concepto,
Entonces, la interpretación que vamos a obtener del libro de Apocalipsis será cualquier otra menos la revelación de Jesucristo. Ahora, ¿por qué yo menciono que Apocalipsis es el clímax de esta revelación? ¿Cuáles son esos escalones? Porque si es un clímax, es como una escalera, es como un ascensor, es como una estructura que nos lleva de un punto a otro, de menor a mayor. Entonces, ¿por qué yo menciono que es el clímax de la revelación? Hay 5 palabras que nosotros tenemos que entender, los cuales yo le llamo los escalones de la cúspide de la revelación. Preparación, manifestación, expansión, explicación y consumación. Parece confuso, pero no lo es. Ahora que lo expliquemos. Preparación, manifestación, explicación, ¿ok? Expansión, explicación y cierra con la consumación. Ahora, déjeme explicarle por qué el clímax de la revelación y por qué estos 5 puntos se los voy a explicar de esta forma. Todos sabemos que las escrituras, al menos en el orden de compilación, abre con el escenario de la revelación, escuche, del Génesis. Todos sabemos eso, ¿verdad? Que la escritura corre de Génesis a Apocalipsis. Entonces, Génesis, ¿verdad? Inicia con esa revelación, con esa manifestación. ¿Por qué? Porque no había nada. Todo estaba oculto para toda la humanidad, para toda la creación. Pero en Génesis se empieza a revelar, se empieza a mostrar. Entonces, las Sagradas Escrituras abren el escenario de la revelación mediante la preparación de Jesucristo, que cubre básicamente todo el Antiguo Testamento. Todo lo que es la Torá, todo lo que es la parte de los Neviín, todo lo que son la parte de los Ketubín, todo lo que se conoce como la Tanakh, todo el Antiguo Testamento es el tiempo o fue el tiempo de la preparación de la revelación. ¿Se recuerda que la escritura dice sobre la sombra y figura de las cosas de los bienes venideros? Refiriéndose a esa primera parte, lo que llamamos la preparación de la revelación, donde empieza la revelación en Génesis a manifestarse, a velarse, a desvelarse, donde empieza la preparación. Todo el Antiguo Testamento es un tiempo de preparación de la revelación. Por eso es que ahí encontramos todo lo que son las leyes, fiestas, ritos, ceremonias. Todo es una sombra y figura. Todo es el tiempo de la preparación. ¿Para qué? Para que luego del periodo intertestamentario de 400 años avancemos hacia los evangelios, donde encontramos ahora esa revelación preparándose, ahora la revelación manifestándose como el verbo hecho carne, como el verbo encarnado en su vida, en su ministerio, en su obra. Es el periodo de los evangelios, el periodo de la revelación, pero encarnada. ¿Está conmigo? La preparación es apenas es la manifestación, el inicio de la manifestación. Espero que me esté dando a entender. Es el inicio de la manifestación, el tiempo de la preparación, donde inicia la revelación. Hasta los evangelios encontramos ya esa revelación ahora que se manifiesta como hombre. Luego tenemos nosotros, luego que cumple esa revelación encarnada, por supuesto, en Jesús, escuche, luego que cumple su propósito como hombre y hace ese intercambio de silla ministerial mediante el derramamiento
de la promesa prometida en Joel 2:28, el derramamiento del Espíritu Santo, lo cual observamos en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Entonces, luego esa manifestación, esa carne, ahora miramos en el libro de los Hechos la expansión, la propagación, la continuidad del mensaje por labios de aquellos que fueron discípulos, ahora son apóstoles. Eso es la expansión, es la propagación del mensaje, de la comisión que ellos recibieron. Y lo hacen desde Jerusalén, avanzando por Judea, avanzando por Samaria, y hasta el día de hoy se sigue extendiendo hasta lo último de la tierra. La revelación. Estamos en la época de la expansión, de la propagación, de la revelación que inició en el Antiguo Testamento como una preparación que se manifestó en los evangelios físicamente como hombre, y que ahora mediante el Espíritu Santo se expande y se propaga la revelación. Ahora en las epístolas paulinas, en las epístolas petrinas, perdón, en las epístolas juaninas, en Santiago, en todas las epístolas, que sean paulinas o generales o pastorales, como usted le quiera llamar, encontramos ahora la explicación de la revelación de Jesucristo para la iglesia, aquella que comenzó a prepararse en el Antiguo Testamento, aquella que se manifestó en los evangelios, aquella que se expandió y se propagó en el libro de los Hechos, en las epístolas, es hasta en las epístolas paulinas, juaninas, todas las epístolas completas que encontramos la explicación de la revelación del Señor. Y ahora estamos llegando a esta última parte. Ya vimos la preparación, vimos la manifestación, vimos la expansión, vimos la explicación en las epístolas, y ahora es que en el libro de Apocalipsis encontramos el clímax de la revelación, encontramos la consumación, encontramos esa máxima expresión de la revelación de Jesucristo que inicia en Génesis hasta Malaquías, luego en los evangelios se manifiesta, luego en el libro de los Hechos vemos esa expansión hacia todas las naciones que se explica en las epístolas, y que ahora llegamos a Apocalipsis como el clima de esa revelación. ¿De quién? Del Jesucristo, que se preparó como sombra y figura en el Antiguo Testamento, que se manifestó en los evangelios como hombre, que mediante ese intercambio de ministerio se extendió la revelación a todas las naciones, y ahora llegamos a ese clímax de Apocalipsis. De manera que Apocalipsis no es un libro aislado, no, es esa máxima expresión de la revelación de Jesucristo mismo. Jesucristo es la persona revelada en el libro de Jesús, de Apocalipsis. Esa parte que no se conocía en Génesis, esa parte que no se conocía en el Antiguo Testamento, esa parte que no se conocía en los evangelios, esa parte que no se conocía en los hechos, esa parte que no se conocía en las epístolas, esa parte que no se conocía desde Génesis hasta el libro de Judas, ahora en Apocalipsis se muestra. De aquí toma el nombre Apocalipsis, porque se quita el velo y se revela al Señor de Señor, al Rey de Reyes, sobre toda la creación. ¿Están conmigo aquí? ¿Están conmigo aquí? Espero que usted esté conmigo hasta aquí, porque estamos viendo la importancia de entender lo que es la teología, de lo que es Apocalipsis, de cómo la revelación de Dios está en toda la palabra del Señor, y cómo ha venido siendo esa revelación progresiva del Señor en cada una de estas etapas.
Por eso Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Déjenme ver quiénes están aquí conectados. Perfecto. Veo que hay otras personas que han ido incorporándose, pero es importante. Y hasta este punto estamos tratando nosotros de conocer un poquito acerca de esta introducción, de cómo esa revelación ha sido progresiva, porque ahora en el libro de Apocalipsis nosotros vemos lo que no conocíamos antes. Apocalipsis. Se quita ese velo, se quita esa parte que no conocíamos. Entonces, ahora sí podemos conocer un poco más a fondo la definición de lo que es Apocalipsis. Es el libro que contiene la revelación del triunfo, de la victoria, de la conquista de la iglesia de Jesucristo. ¡Wow! Eso es importante. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Dice, no me conecta el sonido, dice mi hermana Elsa Dávila. Bien, si quiere puede tratar de salir y reingresar, mi hermana, para ver si puede conectarse el audio, ¿verdad? Para que podamos entonces, pueda escucharnos con claridad. Bien, entonces vamos a continuar hasta aquí. Escuchen, ahora empezamos entonces a darle forma a lo que es Apocalipsis. Ese es el libro que contiene la revelación de él mismo. La máxima expresión de lo que no se miraba, de lo que no se conocía. Ahora en Apocalipsis lo vamos a aprender. Pero entendamos que es un libro del triunfo de la iglesia, de la victoria, de la conquista de la iglesia de Jesucristo. Apocalipsis no es un libro para tenerle terror, miedo, temor. Por supuesto que no. Gran parte de esta información, o mejor dicho, de esta mala información, de este concepto que se tiene del libro de Apocalipsis, es a causa de, vamos a tener lo que decir, un poquito de la negligencia nuestra por la falta de amor al estudio de las palabras de Dios. Pero también está esa influencia nociva de las películas que se presentan con el nombre de Apocalipsis, donde todo es caos. Apocalipsis no es un libro de contenido oculto, secreto, místico, lleno de códigos que nos detalla el fin del mundo, la historia del mundo, la historia de la iglesia. Aunque parte del contenido lo es, no es el objetivo central de Apocalipsis. El objetivo es, algunos le llaman cristocéntrico. Ese es el objetivo de Apocalipsis. Apocalipsis no es un libro de consulta, ni mucho menos una esfera de cristal para prevenir los hechos de la humanidad, para ver el futuro. No, para ver el pasado. No. Déjeme decirle que para nosotros como hijos de Dios, que ya fuimos comprados por su sangre, que ya fuimos sellados por su espíritu, no debería o no debe ocasionar ningún tipo de temor. Esta estigmatación, este estigmatación negativa del libro de Apocalipsis. Estigmatación del libro de Apocalipsis. Sí, no, hay un estigma que Apocalipsis es caos, es terror. No, porque en el libro de Apocalipsis encontramos promesas, galardones, regocijos, gloria, adoración, honra, etcétera, etcétera.
Por ejemplo, cuando nosotros vamos a Apocalipsis 1:3, dice de esta forma: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas de ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Escuche, bienaventurado el que lee, el que oye y también el que guarda. Entonces pregunto, si el propósito de este libro, si el propósito del Señor de revelarnos a Jesucristo en el libro de Apocalipsis fuese para que nosotros tuviésemos temor alguno, miedo, terror, espanto, entonces, ¿por qué es bienaventurado? Porque es doble o triplemente feliz, dichoso, como dicen algunos por ahí. Cuando lo leemos, cuando lo escuchamos y cuando guardamos esas cosas que están escritas ahí. Me parece que Apocalipsis 1:3 lo que nos habla a nosotros es todo lo contrario, la posibilidad del deseo, del buen deseo de Dios para que nosotros conozcamos más acerca de Apocalipsis, acerca de la revelación de Jesucristo, acerca de toda la palabra del Señor. Bienaventurado el que lee, oye y guarda estas cosas. ¿Ve usted que es importante que entendamos que Apocalipsis no debe de darnos a nosotros o causarnos algún tipo de temor? Porque Dios mismo desea que nosotros conozcamos, profundicemos en su palabra, en Apocalipsis. Ahora, debe de ser preocupante para aquellos que no han nacido de nuevo, que su corazón está lejos de la presencia del Señor. Aquellos que no han reconocido al Señor como el Curios y que la acción salvadora, producto de reconocer el señorío del Señor, ahora en nosotros como Salvador, el eterno Salvador, entonces no debe de preocuparnos en lo absoluto a nosotros. Ahora, aquellos que han decidido no creer en Él como Señor, como Salvador, entonces el cuento es distinto. Pero para usted y yo, que le pertenecemos al Señor, que somos del Señor, que nada ni nadie nos puede separar de ese amor, de esa comunión, entonces no debe de preocuparle en lo absoluto el contenido del libro de Apocalipsis. En resumen, si hasta aquí pudiera yo colocar una pequeña sinopsis de lo que hemos abordado en esta casi primera hora de contenido, es que Apocalipsis es un libro de revelación, no un libro de confusión. No es un libro de confusión, es un libro de revelación. ¿Qué revelación? La revelación de Jesucristo, cuyo propósito primordial es comunicar una gran verdad y lo hace de forma simbólica por medio de imágenes, figuras, señales, entre otras. El mensaje central del contenido de Jesucristo y el destino y la conquista de toda la creación de Dios. Eso es importante que entendamos de lo que es y no es Apocalipsis. De lo que podemos esperar hoy en este curso de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Note, se llama la revelación de Jesucristo. No se convocó para hablar acerca de Apocalipsis, el final de los tiempos. Apocalipsis, el fin del mundo. Apocalipsis, tiempo de luto y de dolor. No, y de tantas otras cosas que podemos escuchar, ver, leer. Toda esa propaganda malintencionada que únicamente habla de terremotos, tornados, pandemias, enfermedades, dolor, tristezas, tormentos, muertes, pestes, pestilencias.
etcétera. Óigame. Todo cuanto se les ocurra que cause caos, terror, pánico, para que la fe de los creyentes venga hacia abajo y su relación venga hacia abajo. Y entonces, al no haber fe, al no haber relación con Dios, pasamos vidas. Pues la palabra correcta es sin vida. Pasamos una vida sin la vida de Dios. Toda esta información que escuchamos por ahí carece de fundamento exegético bíblico, de la verdad central que encierra el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, quien trata con justicia, quien trata con rectitud y que hasta el día de hoy, día tras día, a toda su creación, trata con amor, misericordia y sobre todo abundante, y repito, abundante gracia. Nosotros no vamos a escuchar hoy, ni en este curso, usted no va a recibir aquí algo que pueda ocasionarle temor, algo que pueda traer temor a su vida. No, todo lo contrario. Entendiendo la revelación de Jesucristo en el libro de Apocalipsis y de la revelación de Dios para toda su creación, es que conocemos que aunque existen situaciones difíciles, que aunque existen situaciones inevitables por las cuales el mundo atraviesa y que de una u otra manera nosotros y todos sus moradores, habitantes, en algún momento van a tener que atravesar, nosotros, la iglesia, los hijos de Dios, los sellados por su espíritu, los que tenemos al Señor, como autoridad. Entonces, el amor y la dulce compañía del Espíritu Santo, quien nos consuela día a día, nos ayuda para que entendamos que aunque hayan situaciones difíciles en el mundo, nosotros no pertenecemos al mundo y nunca vamos a pertenecer a ese tiempo. Y aunque pasemos por algunos tiempos difíciles, nosotros vamos a estar siempre bajo la protección del Señor. Apocalipsis es claro. Escuchen, con respecto al tipo de personas, moradores, habitantes, como usted le quiera decir, que van a estar expuestos a estas situaciones que se mencionan, pero que nada tienen que ver con nosotros como hijos de Dios. Así que lo que trato de decir es que si nosotros nos mantenemos en el evangelio, escuche, caminando por fe, con nuestros ojos puestos hacia arriba, con nuestros ojos clavados en la obra, en la cruz del Señor, con nuestro corazón en la palabra del Señor, en oración, y nuestra esperanza en el retorno de nuestro Señor Jesucristo por nosotros, su iglesia, su novia, su cuerpo, no debemos tener en lo absoluto ningún tipo de temor del Apocalipsis, de los eventos que se mencionan en el Apocalipsis. Hemos hablado por una hora acerca de esta introducción, de estas generalidades, de lo que es y lo que no es Apocalipsis, de lo que podemos esperar y no esperar en el Apocalipsis, de las personas que pueden y no deben tener temor alguno del Apocalipsis. Creo que hemos avanzado en esta primera etapa y es base. Escuche, esta primera etapa es muy importante. Que si nosotros entendemos ese propósito original, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos que deben de suceder pronto en el 1:1, Apocalipsis 1:1, si entendemos verdaderamente del propósito central del libro, de qué trata el libro, y si miramos el libro de Apocalipsis como ese clímax de esa revelación progresiva,
¿ok? De la revelación de Dios, entonces vamos a tener una interpretación distinta. Vamos a leer de forma distinta. Vamos a interpretar de forma distinta el contenido de Apocalipsis, entendiendo el trato de Dios para su iglesia, el trato de Dios para las naciones, el trato de Dios para toda su creación. Qué importante entender lo que es Apocalipsis. Es ahí donde está el secreto de cómo va a ser nuestra conducta ante el contenido de Apocalipsis. Es ahí donde nuestro corazón va a arder en pasión, en amor, o lo contrario, si no entendemos el objetivo primordial del Apocalipsis. Así que vamos a hacer un paréntesis, como los hay en Apocalipsis, para poder retroalimentar esta primera unidad, esta primera etapa de tan solamente los conceptos de la introducción y de algunas generalidades del libro de Apocalipsis. Así que yo le voy a invitar para que usted habilite su micrófono, levante su mano si usted quiere participar. Si tiene alguna pregunta de lo que hemos abordado hasta este momento, no se vaya ahorita, porque yo sé que el primer concepto cuando dicen Apocalipsis es, ay, los sellos. ¿Dónde están los sellos? ¿Dónde están las trompetas? ¿Dónde están las copas? Pregunto, ¿habrá una persona de las que están en este momento y de las que ya se han ido conectando para que tenga alguna aportación o una pregunta respecto a lo que estamos ahorita abordando? Esta primera unidad, importante para que empecemos a desarrollar entonces la segunda parte. Pregunto, ¿alguien quiere avanzar? ¿Tiene una pregunta? Y digo una pregunta porque es más fácil irlas haciendo en los momentos y no al final, donde se les puede olvidar unas cuantas preguntas. Estamos aquí, quiero escucharlos. Adelante, Pastor John Jairo. Bendiciones una vez más para todos. Pues con respecto al tema, viendo ese panorama amplificado y a la vez comprimido, porque cuando hablamos de Apocalipsis, sí, hay de pronto una distorsión muy tremenda y se vienen muchas cosas a la cabeza para pensar, ¿cierto? Pero mejor explicado no pudo haber sido, entendiendo de que el Apocalipsis está hablando a diferentes clases de personas. Nosotros pertenecemos a la iglesia y el Señor nos está hablando con amor y nos está enseñando verdaderamente la esperanza que hay en Él y que debemos estar muy, muy capacitados al respecto de todos los sucesos. En algunos vamos a estar, en otros no. Mi pregunta es, ¿qué libros complementarios con el Apocalipsis para tener el entendimiento? Ya sabemos que desde el Génesis el Señor nos está hablando y está preparando todo ese, está haciendo la antesala con el Antiguo Testamento, ya con el Señor Jesucristo. Después viene la parte, como dice usted, pastor, la parte expositiva, la parte de amplificación, bueno, en fin, tantas cosas que hay ahí, pero ¿qué libros complementarios se utilizan para tener el entendimiento pleno también en Apocalipsis? Porque pues yo he estudiado también o he leído el libro de Daniel. Ahí está algo muy entendible que tiene relación con Apocalipsis, pero ¿qué otros libros podemos usar para entender? Sí, claro, le entiendo. Déjeme mencionarle lo siguiente. Así como nosotros hemos escuchado durante todos nuestros estudios, imposible entender el Nuevo Testamento ausente del Antiguo Testamento. Y por supuesto, imposible
de llevar a la práctica el Antiguo Testamento sin ahora vivir en el Evangelio, en el contenido del Nuevo Testamento. Uno se complementa con otro. ¿Qué es lo que le quiero decir? Cuando llegamos al libro de Apocalipsis, dependiendo del tipo de competencia o de información que usted quiera abordar o del tipo de estudio que usted quiera hacer dentro de Apocalipsis, tendrá que conectarlo con el resto de toda la escritura. Por eso es que Apocalipsis es la consumación de esa revelación que se preparó, que se manifestó, que se expandió, que se explicó y ahora se está dando a conocer de forma que en ninguna otra etapa se dio a conocer. Entonces la respuesta sería que necesitamos la base de Génesis a Judas, dependiendo de lo que queremos, vamos a decir, estudiar. Por ejemplo, usted me menciona el libro de Daniel, puede incluir el libro de Ezequiel, Isaías, si queremos ver ese carácter profético, escatológico. Pero si queremos ver un carácter eclesiológico dentro de Apocalipsis, tenemos que conectarlo con las epístolas. Entonces, tenemos que ver qué es lo que queremos estudiar dentro del libro de Apocalipsis. Pero a nivel general, la respuesta sería que para poder adentrarnos en el contenido del Apocalipsis, que es un contenido que fue más o menos escrito en los años 95 a 100. Entonces tenemos que tener la base de toda la escritura, ¿ok? A nivel general. Y por supuesto, conectarlo con las fases o con la división o esos libros que pertenecen a esa teología en particular de Juan dentro del contenido de Apocalipsis. En el curso de la teología del Apocalipsis, creo que no sé si tú estuvo presente, abordamos varias teologías dentro de lo que fue Apocalipsis. Entonces, ahí hay, por ejemplo, ahí hay algo, lo que usted mencionaba, conectarlo, ¿cómo lo conectamos con otros libros? Va a depender de la teología que usted quiera, ¿verdad? Pues escribir, leer, consultar de lo que es el Apocalipsis. Pero entendiendo que Apocalipsis es justamente esa parte donde el Señor se muestra, donde como no se mostró en ningún otro lado, que ahora, así como el Nuevo Testamento necesitamos la luz del Antiguo Testamento, ahora en Apocalipsis necesitamos ir a ver, sea en el Antiguo, sea en los Evangelios, sea en los Hechos o en las Epístolas, el complemento para que podamos entender el libro, ¿verdad? De Apocalipsis. Así que muchas gracias, mi querido pastor John Jairo. ¿Alguien más? ¿Alguien más para que podamos entonces tomar un receso de 5 minutos y podamos entonces ir a la segunda unidad, donde vamos a tratar de hacer, en la segunda unidad, vamos a hacer un panorama general, un resumen, una sinopsis, capítulo a capítulo, pero a nivel de sinopsis, como segunda unidad. Y luego empezaríamos en la unidad 3, que empezaríamos quizás con el capítulo 1 a hacer un análisis profundo del capítulo 1, que es ahí donde se encierra la esencia del propósito de la comisión, del cuándo, de esas 3 etapas que mencionamos al inicio que vamos a estudiar, las que has visto, las que van a ser y las que serán después de estas, ¿verdad? Lo que nos dice Apocalipsis capítulo 1, verso, déjenme ver, verso número, bien, ya lo vamos a buscar aquí. Leo sobre todo. Ok, vamos a ver aquí, si lo buscamos aquí. Eso está en el número 19. Aquí está, miren. Las cosas que has visto, como se los dice, las que son y las que han de ser después de estas. Esa sería la parte de la unidad número 3. Y luego vamos a ver, tenemos muchas láminas que tenemos que ver para poder comprender de forma gráfica toda la estructura de lo que es Apocalipsis sin tener que leer, ¿verdad? Todos los 22
capítulos completos. Así que vamos a hacer entonces, si no hay otra pregunta más referente a esta primera unidad, vamos a hacer un receso de 5 minutos. Y como lo decía usted, pastor, esa palabra tan, a veces, esa estigmatación, el estigma, la estigmatación que hay de la palabra Apocalipsis es lo que causa, como decía usted, la distorsión de lo que es, dígame, pastor Johan, de lo que es el Apocalipsis. Sí, al respecto en ese tema, qué bueno abordarlo de esta forma, porque en realidad en la mayoría de las iglesias, no estoy diciendo todas, pero siempre se tiene como ese recelo al hablar de referente al libro de Apocalipsis, porque sí, lo vemos como caos, lo vemos como esa situación pues desbordada que va a acabar con todo. En realidad, aprecio mucho esa parte donde usted nos habla de lo que nos pertenece a nosotros, cómo la podemos ver nosotros y ese gran alivio que debe haber para la iglesia para que haya por lo menos esa confianza, tranquilo, no va a pasar con nosotros, eso va a suceder allá, ojalá podamos alcanzar almas y podamos traerlas acá para que no vivan eso, pero nosotros vamos a estar allá en una fiesta muy tremenda en el cielo. Entonces eso genera como ese alivio en cada uno de nosotros como ministros de la palabra, ¿sí? Para poder abordar y llevar el mensaje a la iglesia al respecto. Entonces, pues me agrada mucho. Claro, Gracias. claro, le agradezco. Y voy a hacer un paréntesis oportuno en este momento que tiene que ver con la parte de, acuérdense que aquí se juegan lo que son las escuelas de interpretación, que quizás al final vamos a ver una gráfica para que entendamos cómo algunas doctrinas enseñan que, ¿verdad? La iglesia no va a participar en lo absoluto de estas situaciones que se muestran en Apocalipsis, que es un trato para las naciones. Entonces vienen los asuntos doctrinales, que quizás no es el caso profundizar hoy, pero que sí vamos a ver unas láminas donde vamos a ver esas distintas escuelas de interpretación profética escatológica. Otras posiciones mencionan que la iglesia va a pasar parte de estos escenarios tribulacionarios. Otros mencionan que la iglesia pasará completamente por todos estos eventos. Entonces, hay distintas doctrinas, escuelas que nos enseñan, ¿verdad? En qué momento ese trato de la iglesia con las naciones se separa. Antes, parcialmente, o después, o juntamente pasan por todos estos eventos. Eso es algo doctrinal. Ahora, lo que sí es importante recalcar, ¿verdad? Yo no le voy a enseñar a usted cuál es lo correcto, sí le voy a enseñar las distintas escuelas de interpretación, pero lo que sí le voy a decir es lo siguiente. La iglesia debe de estar preparada sin importar que los eventos no nos lleguen parcialmente o tengamos que afrontarlos completamente. Tiene que estar usted preparado. Tiene que tener entonces usted la convicción en su corazón de quién es, de la postura que les hablé al inicio, de que el Señor sometió todas las cosas, según Efesios, bajo sus pies y que ahora se lo dio a la iglesia. Ahora nos lo dio a nosotros, porque sigue diciendo la iglesia, el cual es su cuerpo. Tiene que tener usted una postura. ¿Por qué? Porque en este curso yo no le voy a mencionar una escuela en particular que está en lo correcto en cuanto a su interpretación del orden escatológico, del orden tribulacionario, del orden de los eventos y mucho menos la representación de cada uno de estos detalles que a veces las personas se encargan de querer conocer más. ¿Qué significa el granito del cuerno derecho izquierdo de la parte de la base de la bestia? En lugar de conocer que como hijos de Dios tenemos ya el Espíritu Santo que nos guía, que nos consuela, que nos ilumina, etcétera, etcétera. Que el amor y la misericordia, la gracia de Dios está en nosotros. En fin, eso lo hemos descuidado por enfocarnos de qué color son los ojos o la parte superior del ojo de uno de los 7 ojos que tienen un ser
No, tenemos que tener, ¿verdad? Nosotros claro que aunque hay distintas, vamos a decir, interpretaciones, respetándolas por la representación de las distintas iglesias que están aquí hoy representadas, ministros, ministerios, ¿verdad? Sí vamos a mencionar esas escuelas, vamos a mencionar los eventos, mas no el orden correcto de interpretación de los eventos. Eso es importante que entendamos que no es nuestro trabajo, no es nuestra finalidad como un centro de, de enseñanza. Ahora, sí tenemos que conocer sobre los eventos, pero usted conoce que hay distintas interpretaciones que día a día se hacen más pues, acepciones a cada una de estas escuelas. Por eso es que cada día usted encuentra distintos ministerios que se divorcian, se separan, entran en conflicto. ¿Por qué? Por simplemente pues no estar de acuerdo con algunos conceptos, vamos a decir, escatológicos, proféticos, descuidando lo más importante, que usted es la novia, que usted es la esposa, que usted es el parte del cuerpo de Cristo. Y si usted es parte del cuerpo de Cristo, donde esté el Señor, ahí estará usted. Así que tenemos que tener nosotros esa posición correcta. Por eso empezamos leyendo el libro de Efesios, para que entendamos, ¿verdad? Lo que es, lo que no es el Apocalipsis. Así que vamos a continuar entonces haciendo una pequeña pausa y regresamos en 5 minutitos.